Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con la clase de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a ver primero la clasificación. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, simplemente nos estamos refiriendo a ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos este tipo de ecuaciones, ecuación cuadrática, donde solamente había una variable, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales, son funciones que pueden tener una o más variables, dependientes o bueno, dependientes varias o independiente una, y sus respectivas derivadas, ¿no? A este tipo de funciones nosotros conocemos como ecuaciones diferenciales. Ahora, en el tema de la clasificación, tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, donde, por ejemplo, este es un ejemplo. Básicamente las derivadas son respecto a una sola variable. Y también tenemos lo que son las ecuaciones diferenciales parciales, que se trata justamente, ¿no?, de derivadas parciales, por ejemplo, cuando teníamos este tipo de funciones, ¿no? De dos o más variables. Pocas palabras, aquí son derivadas parciales y las de aquí son derivadas de una función, ¿no? En lo que va del curso, todo lo que se ha avanzado o se va a avanzar es de este tipo, ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Podemos dentro de las mismas identificar lo que es el orden y el grado. El orden se refiere a el orden máximo de, de la derivada, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos esta ecuación de aquí, esta es una ecuación de primer orden. En cambio, una ecuación de este tipo se considera una ecuación de segundo orden, donde básicamente el orden lo indica el orden de la derivada que tiene mayor orden, no valga la redundancia. Y cuando hablamos de grado, por ejemplo, podríamos tener algo así. Acá el grado lo indica el exponente, eh, ¿no?, de la derivada de orden superior. En este caso, si fuera algo así,
y esto estuviera a la 3, esto estuviera a la 4, y esto fuera cuadrado. Aquí la ecuación es de señalando siempre la derivada de orden de mayor orden, escogemos su grado, ¿no? Sería tercer grado. Después tenemos el concepto de lo que es linealidad. Decimos que una ecuación diferencial es lineal cuando sigue este patrón, ¿no? Por ejemplo, tenemos a n por derivada enésima de y de x a la n más, esto se puede escribir también así, y a la n menos uno, y de orden n menos uno, y acá a 2 y dos veces prima, a uno y prima, más a cero y igual a f de x, donde todas las a sub i son constantes, ¿no? Es decir, no son funciones de x, son valores constantes. ¿Ok? Bien, veamos entonces las principales tipos de las EDO. La primera son las ecuaciones separables, de las cuales nosotros vamos a tener por lo general de y de x igual a f de xy, una función con las dos variables, pero si se logra escribir como un producto, es decir, esa función de dos variables lo escribo como un producto de dos funciones de una sola variable, es decir, h de x y g de y, la solución es la siguiente, ¿no? La integral de y sobre g de y igual a la integral de h de x por dx, ¿no? Y aquí se encuentra una solución general. Es bastante sencillo de aplicar cuando tenemos ecuaciones separables. Por ejemplo, de y de x es igual a, qué sé yo, x cuadrado sobre y cuadrado. Esa es una ecuación diferencial de primer orden, de primer grado, pero si observan de este lado yo tengo una función con dos variables, ¿no? Con x y con y. Lo que me dice el método de solución es que debo reescribirlo como un producto. En este caso podríamos escribir x al cuadrado por uno sobre y cuadrado. Siguiendo lo que recomienda es integrar de y sobre esta función, ¿no? Es decir, lo vamos a separar y del otro lado tenemos la integral de x cuadrado por dx. Si hacemos operaciones acá, vamos a tener y al cuadrado de y igual a x al cubo sobre 3 más c. Integrando de este lado tenemos y al cubo sobre 3 igual a x al cubo sobre 3 más c, ¿no? Y ahí tendríamos una solución general. Un ejemplo bastante sencillo de lo que es una ecuación diferencial separable.
En el siguiente tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos lo que son las ecuaciones homogéneas. Cuando hablamos de ecuaciones homogéneas, se trata de un tipo especial de ecuaciones donde nos va a quedar algo así. M de xy sobre n de xy, donde m y n tienen un mismo, un mismo grado. Y lo que se hace acá es plantear una sustitución. Vamos a plantear la sustitución de que y es igual a b por x. De acá, v va a ser y sobre x. Puede ser v, también se puede usar la t para hacer el reemplazo, pero vamos a saber que b es una función y sobre x. Entonces, si aplicamos la derivada, derivando, nos va a quedar lo siguiente, ¿no? La derivada de y respecto de x será b de x es una función de x, no hay que olvidarnos de eso, por lo cual función por función, derivada de la primera sería db de x por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En este caso, la derivada de x es 1. Si acomodamos un poco, la derivada de y respecto de x con esta sustitución sería v más x por la derivada de b respecto de x. Y estas son las dos sustituciones que vamos a utilizar. Esta primera y esta segunda. Vamos a buscar algunos ejercicios en el libro que está en su bibliografía, ¿no? El libro de ecuaciones diferenciales de Denis Sill. Fíjense que acá tenemos justamente en la unidad 2 todo el contenido, variables separables, ecuaciones lineales, exactas. Y dentro de ecuaciones lineales, vamos a ver lo que es las ecuaciones, perdón, en sustitución, estas ecuaciones homogéneas. Tenemos la explicación acá. Si una función tiene esa propiedad que indica, que es básicamente que son del mismo grado, podemos hacer esa sustitución. Vamos a la sustitución. Y sobre x, ¿no? Aquí está. Bien, nos interesa algunos ejercicios para realizar, ¿no? Sustituciones adecuadas, con valores iniciales, acá. Vamos a resolver unos cuantos de acá.
Empecemos por el primero. A ver, el primero dice x menos y de x más x de y igual a cero. Vamos a ir separando x de y igual a menos x menos y de x. De acá nos va a quedar x de y, voy a multiplicar, menos x, menos por menos y positivo de x. Separamos de y de x igual a y menos x sobre x. ¿Ok? Entonces acá podemos observar lo siguiente. En el numerador del miembro derecho de la ecuación tenemos una función de grado 1, ¿no? Tanto y como x tienen grado 1. Y en el denominador x tiene también grado 1. Por lo cual, al ser del mismo grado, podemos afirmar nosotros que es una ecuación diferencial homogénea. ¿Cuál es la solución que vamos a plantear? Es hacer una sustitución. Si hacemos la sustitución, nos va a quedar de la siguiente manera. Primero, como paso previo, siempre vamos a multiplicar por 1 sobre x y aquí dividido entre 1 sobre x. Esto elevado al grado que tiene esta ecuación. En este caso sería 1 y 1, ¿no? Sería entonces de y de x. El de abajo con el de abajo se va a cancelar. Arriba me va a quedar y sobre x menos x sobre x, 1. Y ahora sí voy a aplicar la sustitución. Sustitución nos va a quedar lo siguiente. De y de x, recuerden que era x de b de x más b. Y de este lado, lo voy a copiar acá, las dos ecuaciones. Esas son las dos sustituciones, ¿no? B igual a y sobre x y la segunda es esta de acá. Estamos reemplazando únicamente. Y sobre x va a ser b y aquí va a ser menos 1. Luego de hacer la sustitución, vamos a tratar de reducirlo a una ecuación separable. Tenemos x de b de x. Esta b va a pasar a restar. B menos b menos 1 se va a cancelar, nos queda 0. X de b de x igual a menos 1. Tenemos una ecuación que puede ser separable, ¿no? Nos va a quedar esta x, lo voy a pasar, está multiplicando, pasaría a dividir, sería menos 1 sobre x y aplico una integral, ¿no? Integral de x, integral de x. Entonces aquí, con este se va, nos va a quedar b igual a menos 1 sobre x sería el logaritmo de x, ¿no? Menos logaritmo de x más una constante.
Reemplazamos de nuevo. B es y sobre x igual a c menos logaritmo de x. Y multiplicamos, ¿no? Esa x sería cx. C es una constante arbitraria y menos x logaritmo de x. Y esa de ahí sería nuestra solución general. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una ecuación diferencial homogénea. Y si se habrán dado cuenta, a partir de aquí se transforma en una ecuación por integración directa, ¿no? Ni siquiera se transformó en una ecuación separable. Veamos a ver otro ejercicio, uno más complicado. Podría ser el 7. Y menos x, y más x. A ver. De y de x, y menos x, y más x. Sí. Fíjense, al igual que el ejercicio anterior, solo que lo hemos desarrollado más, es una ecuación homogénea, ¿no? Son del mismo grado, ecuación diferencial homogénea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar por uno sobre x y uno sobre x. Tenemos entonces de y de x igual y sobre x menos uno y abajo y sobre x más uno. Si hacemos la sustitución, nos va a quedar x db de x más b igual. Recuerden siempre, creo que está acá, y sobre x va a ser b menos uno y abajo va a ser y menos y sobre x va a ser b más uno. Tratamos de hallar una ecuación separable, vamos a tener x db de x igual b más uno, b menos uno y aquí vamos a tener menos b. Hacemos operación en esta fracción del lado derecho, x db de x igual una sola fracción, b más uno, b menos uno, menos b por b nos va a dar menos b cuadrado, y menos b por uno me va a dar menos b. Que podemos simplificar acá, esta b con esta b, ¿no? Vamos a tener x db de x igual a menos b cuadrado menos uno sobre b más uno. Voy a continuar de este lado. X db de x igual. Ese negativo lo voy a factorizar. Me va a quedar menos b al cuadrado más uno sobre b más uno. Ahora, ¿puedo separarlo? Sí, se puede separar. Este lado es solo b y el de acá es solo x, ¿no? Puedo separarlo de la siguiente manera. Vamos a tener b más uno sobre b cuadrado más uno de b.
Vamos a integrar y de este lado nos va a quedar integral de x está dividiendo, pasa a multiplicar y x está multiplicando, pasa como 1/x. Nos va a quedar dx/x. De esa forma. Acá vamos a tener dos integrales, vamos a tener b cuadrado más 1 más db b cuadrado más 1. Y de este lado nos va a tocar logaritmo de x más una constante. Bien, vamos a hallar entonces esas integrales. Pueden usar, bueno, con el ingeniero que están pasando, pueden usar cualquier tipo de software o tabla. El caso de la primera es por sustitución, podrían hacer la sustitución de b al cuadrado más 1 por otra variable, pero por ahorrar tiempo voy a directamente buscar la solución acá. Si quieren utilizar, pueden usar también este software de aquí, es bastante útil. Tenemos b sobre b al cuadrado más 1 diferencial de b. Un medio de logaritmo de b al cuadrado más 1. De este lado, un medio logaritmo de, creo que es el logaritmo, sí, de b cuadrado más 1. Es en base natural, ¿ya? Y este de acá es directamente 1, ¿no? Debe ser algún arcoseno, arco tangente. Bien, arco tangente de B. Esta es la solución, solamente nos hace falta escribir acá b cuadrado como y sobre x. Y acá sería arco tangente de y sobre x, ¿no? Logaritmo de x más c. Esa es una solución general. Bien, ahí tenemos dos ejemplos de ecuaciones homogéneas. Cuando hablamos de ecuaciones homogéneas, hay que recordar que deben ser de un mismo grado, ¿no? Aquí está, de un mismo grado. Veamos ahora ecuaciones diferenciales exactas. Para verificar que una ecuación diferencial es exacta, hay que llevarlo a la siguiente forma, ¿no? M de xy de x más n de xy de y igual a cero. Si la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x, decimos que es ecuación diferencial exacta. De ser así, entonces f de xy mayúscula es una de las dos integrales, la integral de m de xy de x más una constante en y, o la otra opción sería integrar por y, integral de n de xy de y más una constante en x. Vamos a buscar
algunos ejercicios acá. Ecuaciones exactas, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos ejercicios de 2.4 del texto de Edicil, el libro de Edicil. Nos dice lo siguiente, en los problemas determine si la ecuación diferencial exacta dada es exacta. Si es exacta, resuélvala. Vamos a empezar a ver por la tercera. La tercera está un poco más interesante. Después vamos a la 4. 5x más 4 veces y de x más 4x menos 8y al cubo de y igual a 0. Esto de acá es m y esto de acá es n. Derivada parcial respecto de y para m sería 5x más 4y. Derivada parcial, todo lo que no es y es una constante, entonces la derivada de 5x sería 0. Más la derivada de 4 veces y sería 4. La derivada de n respecto a x de forma parcial, 4x sería 4 y 8y al cubo, todo lo que no es x es constante, derivada de la constante sería 0. Entonces aquí tenemos de que efectivamente son iguales, ¿no? Ambas nos dan 4. Por lo tanto, decimos que es ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿cómo se puede resolver? Se puede resolver de varias maneras. Podemos decir que f de xy es igual a la integral de 5x más 4 veces y de x más una constante en y. Resolvamos. Vamos a tener entonces 5x cuadrado sobre 2 más 4xy más la constante en y. Ahora, para hallar esa constante, dado de que esto se trata justamente de una ecuación exacta, lo que hacemos es volver a derivar esta función que hemos encontrado, pero ahora respecto a y, porque se supone que esta n es la derivada de la función respecto de y esta m es la derivada de la función respecto de x. Entonces acá, si derivo la función respecto de y, nos va a quedar. Esto se anula, sería 0. Acá 4xy sería 4x. Y la constante en y sería c' de y. Ahora, como esta función es igual a n, vamos a igualarlo, ¿no? Tendríamos 4x más c' de y igual a n, donde n es 4x menos 8y
y al cubo. Igualamos, este con este se va, y c' de y sería menos 8y al cubo. Como esto es una derivada, puedo aplicarle una integral a ambos lados respecto de y, y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener c de y igual a menos 8y a la 4 sobre 4, más una constante, ¿no? Una constante numérica. Entonces, c de y es 8 entre 4 sería menos 2y a la cuarta más c. De acá entonces, la solución general es f de xy igual 5 medios de x cuadrado más 4xy más esta constante, que sería eh, menos 2y a la cuarta más c, una constante numérica. Y ahí tenemos lo que es la solución para esta ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Este es un ejemplo entonces de ecuación diferencial exacta. No es muy difícil, sencillamente es saber derivar e integrar y más que todo identificar cuando una ecuación diferencial es exacta. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente tema, que son las ecuaciones diferenciales lineales. Una ecuación diferencial lineal de primer orden básicamente tiene esta composición. Tenemos la derivada de y respecto de x más p de x por y igual a q de x. Esa es una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde vamos a hallar lo que es un factor multiplicativo que va a transformar a la ecuación en un producto, en la derivada de un producto. Entonces acá vamos a tener un mu de x. Ese mu de x es e elevado a la integral de p de x, donde justamente este mu de x, al multiplicarlo a ambos lados, es decir, mu de x por todo esto de acá, va a transformar esta ecuación, obviamente se distribuye así, mu de x, de y de x, más mu de x, p de x, y igual a mu de x por q de x. Va a transformar este lado en una derivada de y por mu. De este lado sigue igual. ¿Y qué va a ocurrir? Que al tratarse de esta derivada, lo único que hay que hacer es integrar respecto de x y aquí también integrar respecto de x. Se simplifica y tenemos que y por mu es igual a la integral de mu de x, q de x, de x, más una constante. Y esa es la solución general.
Vamos a buscar algunos ejercicios para explicarlo mejor, pero en resumen, este es el desarrollo que tiene una ecuación lineal de primer orden para hallar su solución general. Veamos en el libro de Siri. Tenemos lo que son ecuaciones lineales. eh, Acá está. La regla del producto, que es justamente lo que hemos planteado acá. Lo voy a poner en pantalla. Lo que hacemos es hallar un producto, ¿no? Y para hallar ese factor de ahí, que es el factor del lado izquierdo, una función especial llamada mu de x, dice, lo que hacemos es hallar esta integral de acá, que es el factor integrante para nuestra ecuación. Aquí no muestra nada. A ver, lineal, lineal, lineal. Método de la solución, aquí está. No quiere cargar los ejercicios. ¿Dónde están los ejercicios? Voy a revisar en el otro. Acá igual tengo ejercicio. Lineales de primer orden. 2.3. Campos direccionales, eso no. Separación de variables. Quitan las lineales. Aquí está. En los ejercicios 1 al 24 determina la solución general de la ecuación diferencial dada, indica el intervalo i más largo, etcétera, etcétera. A ver, vamos a utilizar este es directo. Podría ser también lineal. Uno que esté un poco más elaborado. Tendría que ser el 5. A ver, y' más 3x al cuadrado por y igual a x cuadrado. Ejercicio 5, ¿no? Lo voy a reescribir de la siguiente forma. De y de x más 3x cuadrado por y igual a x cuadrado. Vamos a identificar p de x y aquí voy a identificar q de x. Ahora, lo que necesitamos es hallar mu de x, que es e elevado a la integral de p de x, es decir, 3x cuadrado de x. Esto es igual a integral de 3x cuadrado, sería x al cubo, y ahí tenemos nuestro valor mu. Entonces voy a multiplicar e elevado a x al cubo
por dy de x más 3x cuadrado por elevado a x al cubo por y igual a x al cuadrado por elevado a x al cubo. Fíjense que he multiplicado mu de x a ambas partes de la ecuación. Ahora, si hacemos un análisis, ustedes pueden comprobar lo siguiente, que la derivada respecto a x del producto e elevado a x al cubo por y es igual a todo esto de acá. Por ejemplo, si derivo y, sería y', que es esta de acá, por e a la x al cubo. Y si derivo este lado primero, la suma, ¿no? Sería ex al cubo, sigue siendo ex al cubo, pero debo derivar el exponente, ¿no? El exponente es 3x cuadrado. Por la segunda sin derivar. Todo eso es igual a x al cuadrado por e elevado a x al cubo. Integramos, integramos de x, integral con la derivada se va, de x con dx, y nos queda ex al cubo por y igual a esta integral, ¿no? Integral de x cuadrado elevado a x al cubo. Dx. Podemos hacer una sustitución de que sea x al cubo. ¿Cuánto sería de t? 3x cuadrado de x, ¿no? Entonces, dt sobre 3 sería x cuadrado de x para hallar esa sustitución. Tenemos entonces de este lado, eh, no voy a cambiar nada. Acá en la integral, estos dos sería dt sobre 3 y sería e elevado a la t, ¿no? E elevado a la t. Entonces acá, este 3 se va a ir afuera, un tercio de e a la t, pero t es x al cubo, ¿no? Más una constante. Si despejamos la y, nos va a quedar un tercio más c e a la menos x al cubo. Y esa es nuestra solución general. Para la 5. Vamos a hacer otra más, a ver, podría ser la 9. X de y de x menos
Y igual a x cuadrado, seno de x. Ah, es producto. De esa forma, ¿no? Esa es la 9. Lo voy a llevar a la forma de y de x más p por y igual a q, ¿no? Entonces acá esta x tiene que desaparecer, sería dividir todo entre x, sería menos 1/x igual a x seno de x. Ahora sí, esto sería p, tenemos mu de x e elevado a la integral menos 1/x de x. E menos logaritmo de x, y esto nos va a dar e logaritmo de x a la menos 1. Base con logaritmo se va, x a la menos 1, que sería 1/x, ¿no? Ahora sí, multiplico por ambos lados, sería 1/x por dy de x menos 1/x cuadrado por y igual a seno de x. Fíjense que estoy multiplicando el factor integrante. Ahora todo esto de este lado va a ser la derivada de x, perdón, la derivada respecto a x de 1/x por y. Y es igual al seno de x. Integramos, integramos, nos va a quedar y sobre x igual a la integral del seno de x más c. ¿No? Y la integral del seno es, eh, si no me equivoco, es menos coseno. Déjenme revisar. Sí, menos coseno de x. Y sobre x sería igual a c menos coseno de x. Despejo la x, cx menos x coseno de x. Esa sería mi solución general. Y ahí tenemos, ¿no? Lo que son las ecuaciones lineales de primer orden. Vamos a ver un caso especial de este tipo de ecuaciones, que son justamente la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ok? Cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, son exactamente parecidas a lo que teníamos antes, ¿no? Es decir, a esta forma, solo que de este lado aparece la función y a una potencia n. ¿Y qué es lo que propone Bernoulli? Bernoulli propone de que vamos a hacer una sustitución pasando
Esa función con exponente la vamos a pasar a del otro lado a dividir o con exponente cambiado sería de esa forma. Aquí bases iguales, los exponentes van a sumar, ¿no? En este caso sería uno menos n. Y nos va a quedar q de x. Lo que vamos a hacer es una sustitución para obtener una ecuación diferencial lineal como las anteriores, ¿no? Y la sustitución es la siguiente, va a ser u igual a y uno menos n. Ambas son funciones de x, entonces la derivada de u respecto de x tiene que ser igual. Eh, y a la n era prima, sería n por n menos uno, ¿no? Entonces acá será uno menos n por uno menos n menos uno y por y prima, que también se puede escribir así, ¿no? De y de n. Entonces acá, si ustedes observan, si paso esto a dividir, nos queda lo siguiente. Uno sobre uno menos n de u de x igual a, haciendo esa operación, y menos n de y de n, perdón, de x. De esa forma. Y ahí tenemos las dos sustituciones. Con esas dos sustituciones ya vamos a tener lo que es una ecuación eh, lineal, lineal de primer orden, ¿no? Como las anteriores. Vamos a buscar algún ejemplo por acá. Soluciones por sustitución. Aquí debe estar Bernoulli. Aquí está. Dada en la ecuación 5 dice. Acá está. De la 15 a la 22 es una ecuación de Bernoulli, dice. Vamos a resolver. Empezando por la 15. A ver, la 15 dice x de y de x más y igual a uno sobre y cuadrado. Fíjense, lo voy a copiar, después lo voy a reescribir. Tenemos la forma, ¿no? Sería lo siguiente, sería de y de x
uno sobre x por y igual a uno sobre x, y a la menos 2. De esa forma, esta y lo voy a pasar a este lado, sería y cuadrado de y de x más uno sobre x. Si está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no? Sería y al cubo igual a uno sobre x. Este de acá va a ser u. U es igual a y al cubo. Derivada de u respecto de x tendría que ser 3 veces y cuadrado de y de x. Entonces aquí sería un tercio de, de u de x, y cuadrado de y de x. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la sustitución? Tendría que ser uno sobre x u, y y cuadrado de y de x tendría que ser un tercio de u de x. Igual a uno sobre x. Voy a multiplicar todo por 3. Nos va a quedar de u de x más 3 sobre x por u igual a 3 sobre x. Ya pasamos a una ecuación diferencial lineal, ¿no? De primer orden. Esto va a ser p, entonces mu de x, e elevado a la integral de 3 sobre x, de x, va a ser e 3 logaritmo de x, lo cual nos va a dar x al cubo. Ok, x al cubo, multiplicamos x al cubo de u de x más 3x cuadrado u igual a 3x cuadrado. Estoy multiplicándolo todo por x al cubo. Una vez multiplicamos, vamos a identificar que esto es la derivada de x al cubo por u, y es igual a 3x cuadrado. Integramos, ambos lados integramos, y nos queda que x al cubo por u es igual a x al cubo más c. Reemplazo u es y al cuadrado, ¿no? No, y al cubo. X al cubo, y al cubo, x al cubo más c. Si despejamos un poco, vamos a tener y al cubo igual a 1 más c por x al cubo. Y sería raíz cúbica cx al cubo. Aquí sería c sobre x al cubo, perdón. Una raíz cúbica, ¿no? 1 más cx al cubo. Si está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Ahí está. Esa es la solución general. Básicamente, la ecuación diferencial de Bernoulli es una sustitución para hallar una ecuación diferencial lineal.
Aquí está un ejemplo para su solución. Y bueno, esas son todas las ecuaciones de primer orden, vamos a llamarlas así, ecuaciones de primer orden de tipo ordinarias, ¿no? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Tenemos las separables, homogéneas, exactas y lineales, ¿no? Lineales de primer orden y el caso especial que era la ecuación diferencial de Bernoulli. ¿Ok? Vamos a pausar acá el video.